Señoras y señores, llegamos al momento que hemos anunciado desde la semana pasada. Vamos a hablar, ¿quién les habla? Consume agua de mar hace ya unos cuantos años. Yo he notado beneficios y se los recomiendo a la mayoría de la gente y sobre todo es importante confiar en la persona que hace ese trabajo porque bueno, uno está a 300 kilómetros de la costa más o menos, así que bueno, es importante esa persona y bueno, y hoy vamos a hablar con ella. Se llama Leonardo, y hace un tiempo trabaja, vamos a averiguar bien de qué se trata, hablar con Leonardo Barquín. Leonardo, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, buen día, Ignacio. Te agradezco ya el contacto con tu gente, poder difundir esta cuestión y soy todo oídos a tus preguntas. A ver. Buenísimo. Recién hablábamos un poco de la historia. ¿Vos sos ingeniero? Yo soy ingeniero agrónomo, tengo 66 años, me recibí allá por el 75, 85. Y resulta que, ¿cómo empezó esto? Exacto. Soy de una familia de 7 hermanos y allá por el año 2010 la mayor de la familia cae con la tan temida enfermedad del cáncer, que fue muy fuerte, muy rápido, y en un mes se nos fue al cielo, lugar que iremos todos si nos portamos bien. Quiso la vida que me encontrara a pocos días, poco tiempo del fallecimiento de mi hermana, con un alemán, con una paraguaya, siempre lo cuento esto, que en la costa de Maldonado, que me hablan de los beneficios del agua de mar. Yo quedé un poco sorprendido, pero mi formación académica y mis cuestiones por el gusto por la naturaleza hicieron que curioseara en este tema del mar. Y por supuesto, con Google a la mano, en la internet, me puse a leer mucho y todo lo que leía apuntaba a un montón de beneficios, desde la composición del agua de mar, que tiene más de 90 de los elementos que la tabla periódica de Mendeleev indica, para quienes hicimos química y nos acordamos de esos cuadraditos enloquecedores. Bueno, esos 90 elementos naturales los tiene el agua de mar en su justa medida para la vida. Si uno se remonta a los viejos libros de Génesis de la Biblia, uno puede leer que la vida comienza en el mar. Mencionan esos libros que el Espíritu Santo aletea sobre el mar dándole un toque de vida. Más allá de las creencias de cada uno, ahí se compone con esos elementos que el mar hoy tiene, iguales que hace millones de años, se puede vivir. Y entonces, gente pionera como René Quinton, que fue un francés en 1900 y pico, que ante la crisis humanitaria de la Francia, que se estaba industrializando y estaba viniendo muchísima gente a las ciudades de la campaña, porque la revolución industrial golpeaba esas ciudades y demandaba mucha gente, no estaba preparada para esa afluencia de público y las aguas no estaban tratadas y se empezó a ver una contaminación imponente en todas las ciudades, de tifus, difteria y todo este tipo de infecciones microorganismos de la propia materia fecal y demás. Y se morían los niños de a miles. Este hombre, René Quinton, descubrió que había que hacer transfusiones de sangre a los niños para que no se le murieran en los brazos de la mamá. Entonces, ¿qué hace? No había quien sacarle sangre, ya no era tan importante la cantidad de gente que estaba afectada
que el tipo, no sé si leyendo, buscando en las bibliotecas, quién sabe, recurre al agua de mar y empieza a transfundir agua de mar, no sé de qué manera, y ojo que no estoy diciendo con esto, si estás en una crisis de salud, inyectate agua de mar en la vena. No estoy diciendo eso, estoy simplemente rememorando lo que pasó en 1900 con René Quintón y en niños que se puede buscar en Exacto, en internet y ver cómo... Es una referencia histórica de un hecho que aconteció. Exactamente, es una referencia histórica para tener en cuenta. Y la cuestión es que los niños se mejoraban, se empezaban a utilizar el agua de mar y se mejoraban. Pero eso se volvió a repetir en el doctor Don Ángel Gracia, con quien tuve el gusto de comunicarme en su momento, ya falleció, era un catalán que fue de los primeros, de los últimos promotores del agua de mar, con varios libros, entre ellos La dieta del delfín. Don Ángel Gracia en 1980 y pico, 86, no recuerdo bien la fecha, en Tenerife, con un equipo, era veterinario, con un equipo de técnicos, extrajo el volumen de sangre máximo que permitía al perro no morirse y lo suplantó con agua de mar. Al tercer día el perro estaba moviendo la cola y anduvo perfecto. Después ese ensayo se repitió y sirvió para corroborar que el agua de mar puede suplir la sangre, por lo que le llaman en España, por ejemplo, en un laboratorio muy moderno y muy que ha agarrado esto más para el lado mercantil, le llaman el plasma de Quintón. Con esto, ¿qué quiero decir? ¿El agua de mar realmente mejora la salud? Sí. ¿Nutre el organismo humano? Sí. ¿Qué hay que hacer? Bueno, cualquier persona puede ir a juntar el agua, el mar, a los lugares que la costa te lo ofrezca, lejos de las ciudades, lejos de los vertederos, lejos de los puertos, lejos de una lluvia, con ciertas precauciones, y empezar a consumirla diariamente y cocinar con ella y vas a ver los beneficios. Vos, Ignacio, sos consumidor, yo te la mando. Sí. Con esto no me estoy promocionando yo, al contrario, el agua de mar es un bien gratuito que Dios puso al alcance de todos, como el aire. No, claro. Yo lo que hago es acercársela a la gente que no puede ir y no es que la venda, pide una colaboración siempre para poder estar en el ruedo, pero el agua de mar es algo, es pública, no es que un laboratorio tenga la exclusividad o la privatización, no, para nada. Pero como todo en la vida, todo se mercantiliza, todo se monetariza y terminamos como la industria farmacéutica, que se curan los que tienen más plata, y no puede ser. Yo creo que y la base siempre han sido las plantas y claro, no las hay, plantas, sí. No hay otro el lugar sol, donde el sacar sol todo tan eso. degradado. Claro, el sol, por ejemplo, tan degradado por la industria química con el tema de los protectores y demás. Sí. Y el miedo. El sol, uno mira, todo lo verde recibe sol y la madera viene de una mezcla fantástica y casi milagrosa que es clorofila y luz. Sí. Y ahí la hoja hace la madera. Es además increíble. el agua de mar no solo no tenía publicidad, sino que todo lo contrario. En muchos lados te decían que el que tomaba agua de mar se moría directamente. Claro, bueno, sí, era todo ese miedo, además, porque el agua de mar era de esas cosas naturales que nosotros teníamos, que digamos, frutas, bueno, sabías que había alguna fruta mal, que te podía hacer mal, algún hongo, pero el agua de mar era ni siquiera mezclada, nada, era como ácido, y sin embargo después la gente va a ese ácido a bañarse y a incorporar el agua de mar, porque al bañarte te entra por los poros, abrís la boca y algo tomás o lo que sea, pero tenía esa contradicción en su fama. Sí. Te tengo que corregir algo que es absolutamente lo contrario.
A ver. Y es que el agua de mar, nada ácido. El agua de mar lo bueno que tiene es que es muy alcalina. Claro, En claro, la pero tabla digo, se trataba ya como sé, que ya si sé, fuese que me lo seguro. dijiste. Por supuesto, pero lo quiero mencionar porque el consumo de agua de mar en forma regular, periódica, hace que tu cuerpo se alcalinice. Entonces, teniendo en cuenta que el cuerpo, el ser humano tiene un pH de sangre de 7,38 a 7,42, cuando está debajo de esos valores, el cuerpo se acidifica y en un cuerpo acidificado, las enfermedades, cualquiera sean ellas, del cáncer a la que tú elijas, entran con más facilidad por un tema de metabolismo, de bioquímica, de procesos a nivel de tejidos y de células, ¿está? Y cuando uno consume alimentos que te alcalinizan, mucha fruta y el agua de mar, al alcalinizarte, el sistema inmune y el cuerpo humano es mucho más resistente a las enfermedades. Un científico de 1900 también, se llamó Otto Warburg, un alemán, que fue uno de los primeros premios a Nobel en medicina, descubrió en aquellos años de esto que te estoy diciendo, que un cuerpo alcalinizado no le entra el cáncer, o sea, el cáncer no se desarrolla. Ciencia pura esto, ¿eh? Esto vale ir a internet, buscar Otto Warburg y leerlo y confiar o no confiar. Y que fue Nobel de Medicina 1931, estoy mirando acá. Ahí está. Por descubrir la naturaleza y el modo de acción de la enzima respiratoria celular, ahí bueno. Ahí está. Ahí hay explicaciones un poco científicas, quizá un poco complicadas para entenderlas, pero el resumen muy apretado es eso. Cuerpo alcalino no se enferma y cuerpo ácido es propenso a la enfermedad. Entonces, el agua de mar, para corregir, para resaltar lo que decías, muchos en otras épocas de que la navegación era más rústica, los náufragos que de repente quedaban a la deriva no tenían agua y tomaban desesperados el agua de mar. Y sí, si tú tomas agua de mar pura, 1 y 2 y 3 litros, el cuerpo se deshidrata y te morís, porque el agua de mar tiene 36 gramos de sodio por litro y el cuerpo humano apenas tiene 9 gramos de sodio por litro. O sea que el agua de mar tiene 4 veces más. Y por aquello de las diferencias de tonicidad por ósmosis, el cuerpo reconoce que el intestino está con mucha agua de mar, está muy salado, por decirlo en criollo, y toma agua del medio interno corporal, lo manda para el intestino y te empieza las conocidas diarreas que te vas, te deshidratas, te matan. Claro. Eso es así. Pero sin embargo, quien te habla, estimado, y esto para terminar mi exposición, yo he tenido la experiencia de hacer 6 días completos de ayuno con agua de mar isotónica, algo hipertónica y mate, porque somos uruguayos, y solamente comiendo eso el 6º día probé a ver si esto me mataba o me fortalecía y realmente acá estoy, ¿no? Sí. Con los beneficios. Entonces, eso quiere decir que el agua de mar no mata en la medida que la sepas consumir, con inteligencia. Porque además una cosa es una persona, como te suelen poner, un náufrago en medio del mar con toda la desesperación de todo eso, claro. Y otra es una persona en la ciudad que empiece a consumir de manera, o sea, tres partes de agua, claro, con una de mar. Ahí está. O sea, no tener agua dulce y estar desesperado, como decís tú. Exacto. Te ponen de esa manera. Ahora, vos, cuando uno plantea los que andamos en estas vueltas, es difícil encontrarnos con personas como vos que estudiaron en la universidad, y esto donde generalmente lo que se enseña es lo contrario. ¿Cómo hiciste vos ese cambio? Porque vos dijiste que ¿en qué año fue que vos empezaste, que tuviste el contacto con el alemán y la paraguaya? Y en el año 2011, 2012
tuve ese cambio. A mí el clic también me lo hizo ese golpe emocional de perder una hermana tan no sé, tan súbito, y cuestionarme un poco qué pasaba. Yo de todas maneras como profesional siempre fui anti-agroquímico. Si bien lo recomendé y entendía que el paquete, no sé si hay, supongo que pueden escuchar técnicos acá, hay un científico que se llamaba Burlag, que fue el promotor de la Revolución Verde, que le llamaron a una revolución que utilizó la genética en las plantas, el paquete fertilizantes y agroquímicos, sean herbicidas y todo. Entonces, con una genética en el trigo, en el girasol, en el maíz, etcétera, muy mejorada, tenía un potencial de rendimiento muy mayor, pero para que esas plantas crecieran había que darle más de comida, no la comida que naturalmente está en el perfil del suelo, sino que había que agregársela en modo fertilizante. Los fertilizantes, ¿de dónde vienen? Vienen periodos de petróleo y de síntesis químicas, muchos de ellos. Entonces se hacían crecer más las plantas, se le daban más de comer, pero ¿qué pasaba? Había mucho más concentración de individuos, botánicamente hablando, que empezaban a tener ciertas debilidades. Esas debilidades eran enfermedades de hongos, enfermedades de estos, malezas, y ahí empezaron a aparecer los agroquímicos, sean herbicidas, sean fungicidas para los hongos o insecticidas para controlar plagas, porque había tantos individuos alegremente gorditos, entre comillas, sobre la superficie que las plagas también atacaban. Eso pasa con la producción de aves a nivel de producción intensiva en los encierros. Los pollos que comemos son absolutamente, ¿cómo te decir?, inflados a luz, los tienen 24 horas con la luz prendida. Pasa con la crianza de carne de cerdo, pasa con la crianza de vacas de carne vacuna estabulada. Todo lo que rompe con los ciclos naturales, yo creo humildemente, y fue un poco lo que me hizo bajar el título o cambiar mi cabeza, no es saludable para el ser humano. Ahora, si vos me decís, respeto los ciclos naturales que en definitiva Dios los puso así por algo, entonces sí, las cuestiones funcionan, pero cuando se va de mambo tratando de sacar producciones extremadamente altas a un costo de químicos y de agroquímicos y demás, ¿qué estamos comiendo? Tenemos grandes morrones, grandes racimos de uva, todo, pero ¿cómo están hechos? ¿Cómo? Hoy incluso se habla del fertirriego. Israel es un país que por la situación climática que tiene son pioneros en esto. Y no digo que todo esté mal, digo que mucha cosa está aceleradamente apurada para que dé los resultados. Es como querer tener un bebé en lugar de 9 meses de gestación en 3. Claro. ¿Qué va a salir de ahí? Sí, tal cual. En fin. Sí, es un tema que no me preguntaste, pero es todo un poco el combo de todo esto. Pero yo creo que es parte de todo esto, claro, exacto. Y por eso cuando me dijiste eso, ingeniero, digo, mira qué bueno, porque siempre yo suelo andar por las terapias alternativas también, y siempre a veces cuando algún médico por ahí abre un poco la cabeza o se mete a investigar, está bueno porque se genera el conocimiento del médico abierto a las otras energías. Entonces yo creo que de esa unión es donde nos vamos a ver beneficiados. Pero lógico, hay gente que así como se dedica a estudiar y a la medicina, hay otros que se han dedicado a sentir esto de la vida desde otro lugar y que tienen un aporte que no es menor. ¿Cómo haces vos el trabajo de salir, de juntar el agua? ¿Siempre es por el mismo lugar? ¿Depende del verano, del invierno, de la época? ¿Cómo es eso? No, yo normalmente tengo junto todo el año. Obviamente esto empezó de la nada, de cero a más, porque cuando empecé durante los hasta el COVID, hasta la famosa pandemia esta, hasta ese momento la verdad que era muy tranquilo todo y
y siempre fue un boca a boca. Nunca me gustó mucho anunciar esto con bombos y platillos, siempre lo hice boca a boca, en la familia, en mi alrededor, y cada uno cuando se sentía interpelado por lo alternativo, por lo natural, curiosidad más, como me pasó a mí, se acercaba. Entonces, a medida que había gente que no podía buscarlo, me la pedía, yo te la llevo y la iba a buscar, y yo justo el 90% del tiempo la junto en Rocha, en Santa Teresa, y voy todo el año. Hoy voy cada tantos meses, cada tanto tiempo, cuando no tengo, voy, la junto, la empecé a juntar a mano, o sea, yo mismo, siempre la junto con una bomba y la traigo a mi casa, la dejo, lo importante es dejarla en reposo, decantar mínimo 3 días para que se dé lo que te decía hoy, el fenómeno de ósmosis, en el supuesto caso que cuando uno colecte un microorganismo tóxico, ponele, que fuera el caso, que no ocurre, pero ponele. Entonces, como precaución, yo mismo la dejo decantar 5 días, para estar bien seguro, porque se la lleva mucha gente, niños, mamá, viejitos, entonces se la mando. Y mucha gente cuando va a la costa me llama, ¿cómo la junto? Y yo les comento, esto es un bien común, nada más que yo lo acerco. Y hay mucha gente ahora que lo está haciendo, y como bien decías al principio, hay que tratar de que se sepa dónde se junta, porque pueden caer justo por pecadores. Si uno alegremente junta el agua, no sé, en Atlántida, que es Río de la Plata, ojo al gol, eso no deberías consumirlo. Yo tengo un medidor que mido sodio, en fin, hay pequeños tips que hay que tener en cuenta, pero no tiene misterio. Si el agua está bien salada y está bien limpia, y no tiene... Acá el problema de la costa nuestra es que tenemos el Río de la Plata, el río más ancho del mundo, impactando contra la costa, y a veces está ese claro, hay una mezcla, hay una entrada claro, ahí del río que depende también a veces de cosas climatológicas del momento. Totalmente. Que hacen que el río pase por abajo, por arriba, o llegue un poco más o llegue un poco menos. Exacto, las corrientes, claro. Las corrientes son todo un tema, ¿no? Entonces está... Vos además del agua, vamos a decirlo también, hay otros productos que vos ofreces que su base está en el agua de mar. Bueno, sí, pero eso mirá, esa cuestión de mi listado que como iba a repartir a Montevideo con mis cosas, pero en el agua de mar, yo mismo, por ejemplo, empezaba a consumir una miel que era una miel común y corriente, hasta que encontré con alguien afín, ponele Ignacio Salaverry, me habla que es mielero y tiene miel. Digo, ¿cómo la haces? No, orgánica, es buenísima. La conozco, voy a tu producción, me convenzo de que es realmente buena y te doy una mano y te la distribuyo. Y eso es lo que hago. Con eso, con algunas otras cosas que gente cercana hace de manera absolutamente transparente, clara y orgánica. Entonces yo empecé a consumir para mí y conversando, como estoy haciendo contigo, a veces me piden algo y yo se los acerco. Pero no, estoy muy yo soy solo y lo hago muy personal. Claro, no, pero está bueno esto de básicamente a veces esto de transitar por nuevos caminos. Yo siempre digo que lo que está más bueno es de compartir entre todos, porque hace que primero que no nos sintamos que estamos solos, porque muchas veces la sociedad, la noticia te hacen quedar o como loco o como rayado o allá anda aquel haciendo no sé qué cosa y poco más que, no sé, uno empieza a tomar agua de mar y
y a la semana ya te dicen, y a ver cómo, viste, como que tuviese que ser algo milagroso cuando llevamos años dentro de la medicina tradicional sin ver resultados puntuales en muchas cosas, ¿no? Yo reconozco que la medicina tradicional tiene muchos avances en un montón de cosas, pero por ahí en en los mismos negocios de la farmacéutica han llevado a cumplir ciclos que en realidad las personas arrancan a tomar una pastilla por una cosa y terminan tomando 5 pastillas para terminar de cubrir con la quinta lo que les hacía falta en la primera igual. O sea que a veces el negocio de la farmacéutica hace que nosotros pidamos, o sea, bueno, salimos de la farmacéutica, pero esto tiene que funcionar ya. Entonces, a veces no ese es el proceso y está bueno que nosotros compartamos estas cosas, que a veces es el agua, es el estilo de vida, son los productos que consumimos, es estar atentos un poco más a nuestro cuerpo, a ver qué nos pasa, a tirar miedos. Esto es un proceso, todo esto de lo nuevo, y me parece que está bueno que vos lo compartas desde tu lugar de decir, bueno, yo también consumo esto, si quieren, está disponible y yo lo recomiendo, digamos. Sí, totalmente de acuerdo, es así y es un modo de vida, como bien decís. Dejar los miedos de lado, confiar cada uno tiene que tener un faro, un referente, no digo en una persona, lo que sea, como para confiar, hay que confiar, ¿no? Y yo la verdad que cuando voy a comprar una sal a un supermercado, no confío porque sé que está refinada y está esto y lo otro y lo único que tiene es cloruro de sodio y no tiene todos los elementos. Entonces empecé a quemar agua de mar en mi casa y hago una sal marina líquida, por decirte algo, ya que me preguntabas. Sí. Entonces hago una salmuera marina, yo sé que la empecé a hacer para mí, me da un trabajo enorme porque lo hago a fuego en un tacho de acero inoxidable que tengo que ir evaporando. De 100 litros me quedo con 10, 20 y bueno, me lo empezaron a pedir porque lo conversé así y bueno, y lo comparto hasta que pueda, hasta que me den la energía, la vida y hago esas cosas. Claro, pero vas dejando el camino hecho para que otro día, che, ¿cómo lo hiciste vos? Y capaz que el día de mañana vos decís, mirá, me cansó de hacer esto, y otro dice, che, lo empecé a hacer yo y ya hay pasos que se van... Que ya están hechos. Ojo que yo no soy el pionero en estas cosas. Se llama Mahatma Gandhi, independizó la India haciendo su propia sal, acordate, y tejiendo su propio vestido. Así que no digo que esté todo inventado, todo está, hay que descubrirlo, hay que saber verlo. Y el agua de mar es una de ellas. Nosotros en cuanto a la visión ya porque ahora viste que estos días se celebra el Día de la Pachamama y demás. Nosotros en Uruguay tenemos la particularidad de que no tenemos casi historia, hemos perdido toda esta historia pre-conquistadores, digamos, y lo sentimos. ¿Vos sentís que eso nos cortó la posibilidad de hoy tener otro tipo de conocimientos o confianza en las cosas naturales? Es probable. Mirá que en Salsipuedes terminaron los últimos charrúas a mano de Rivera. O sea, la tradición verdaderamente uruguaya, por decirle de alguna manera, que en esa época no existía Uruguay, se fue con los pobres charrúas de Salsipuede y con los pobres charrúas que se llevaron como bichos raros a un circo a París. Entonces, nos quedamos sin eso, pero eso ya fueron otras épocas, no hay que tener rencor por la historia que fue vivida con otro libreto, con otro momento, de otra manera, porque uno no puede ser rencoroso, por eso tampoco permite crecer. Uno tiene que tratar de mirar con objetividad la historia, no olvidarse de la historia, pero no tener un corazón rencoroso. Hay que aceptar que todo momento pasado fue diferente, con cosas buenas y cosas malas, y que de acá para adelante, ¿cómo lo vivo yo? Lo sencillo, yo si tengo una bolsa de plástico, la tiro por la ventana si ando en el auto, o la guardo y la tiro donde tengo que tirar. ¿Reciclo el material o no lo reciclo? ¿Consumo
productos de mega empresas o consumo productos de vecinos de localidad, artesanales o lo que sea. ¿Me tiro de cabeza a cuidar mi salud con la farma o me tiro de cabeza a cuidar mi salud caminando descalzo, tomando sol y estando agradecido cada día de la vida? Entonces es como dijiste hoy, esto de la salud pasa por un estado de ánimo, por un estado de vida, un estilo de vida, siendo solidario, siendo generoso, siendo agradecido y siendo, en definitiva, estando feliz de vivir una vida que no pasa más de los 90 años promedio, y hay que planteárselo. Todo eso hay que planteárselo porque para eso estamos, no estamos de adorno en este mundo, estamos con un sentido de vida eterna. Yo lo digo porque lo siento profundamente, hermano. Y vivir con salud, convivir con salud te da calidad de vida y te deja una sonrisa para contagiar a los demás. Vivir con rencor, con violencia, con egoísmo, con individualismo, te da oscuridad en el diario vivir y no regala esas sonrisas a los otros. Me parece, no sé. Exacto. Totalmente de acuerdo. Leonardo, yo de seguro que te vaya a bromar en algún otro momento para alguna otra charla de estos temas. Nos dejaste abiertos muchos temas que vamos a tratar después, porque después viste que día a día vamos sumando esto de la dieta del delfín. Claro. Me gustó mucho y tocaste un par de personajes ahí también que siempre van encaminados a esta idea. La nota después la voy a compartir y te la paso a vos. El abrazo grande, muchísimas gracias. Yo hoy estoy esperando porque debe estar por llegar mis 6 litros de agua de mar. Así que bueno. Te mando un abrazo grande y quedamos a disposición. Ignacio. Y gracias por aportar esa onda y esa perspectiva de vida y bueno, de una muy mala experiencia de tu vida has sabido hacer un montón de cosas positivas y bueno, gracias por tener esa fuerza. No, es impecable, te agradezco, pero no fue una mala experiencia, nos va a tocar a todos de una u otra manera. Tenemos la fecha de caducidad, la tenemos todos. La cuestión, ¿sabes? Que está mirá, ayer se festejaba, creo que fue ayer, San Francisco, así que decía la hermana muerte. No hay que tenerle miedo, hay que vivir la vida de manera tal que ese instante, cuando nos toque, que es triste a veces para los que se quedan, sea nada más que una puerta para empezar un camino eterno. Un abrazo grande, Ignacio. Qué grande, Leonardo, gracias. Un abrazo grande para vos. Que pases lindo. Chao. Chao.